¿Esto es así nomás? Sí. ¿Con este? Eso es el otro para avanzar. Este es para volver. Bueno, muy buenos días para todos. Todos sean bienvenidos en esta nueva reunión del ciclo. Nuestro saludo, como siempre hacemos, a todos los colegas también del interior que nos están siguiendo por streaming. Esta herramienta que tanto se ha impuesto, ¿no? Y que permite a tantos colegas poder seguirnos, que de otra manera les sería bastante difícil. Nuestro también agradecimiento a los expositores que hoy nos acompañan, a Marina Lamagrande, a César Lidwin, como ustedes saben, hace muchos años que nos acompañan, así que gracias también por estar con nosotros. Y unos anuncios previos a comenzar. Hay un aviso que se les está dando respecto a nivel de recordatorio del 19 simposio de legislación tributaria que organiza este Consejo dentro de poco, del 6 al 8 de septiembre, ahí con dos temas realmente muy interesantes que se van a tocar en las respectivas comisiones. Uno vinculado al tratamiento de las rentas y bienes en el exterior, tema que hoy está muy de moda, y la informática tributaria, este tema que también está obviamente hoy muy de moda en la relación fisco-contribuyente. Así que están todos invitados, como también otro evento que vamos a hacer dentro de poco, el 24 de agosto, una jornada de debate en este Consejo sobre el tema reforma tributaria. Y esa jornada de debate creo que va a ser muy interesante porque vamos a tener la posibilidad a lo largo de todo el día de ver los distintos actores de la economía qué piensan acerca de lo que puede ser la reforma. Nos ha parecido interesante entonces hacer este debate en la cual van a participar políticos, en la cual van a participar economistas, en la cual van a participar empresarios, profesionales, obviamente, e inclusive vamos a tener también una mesa de periodistas, ¿no? Para que los periodistas también puedan dar su posición al respecto. La presentación de la inauguración de esta jornada de debate, insisto, 24 de agosto, o sea, la semana próxima, va a estar a cargo del subsecretario de Ingresos Públicos, Andrés Edelstein, que también va a hacer su presentación del tema, así que yo creo que va a ser, y por eso una invitación muy especial a todos ustedes, realmente va a ser una cosa muy interesante para ver hacia dónde puede avanzar este tema de la reforma. Y quería también dar algunas noticias respecto de temas vinculados a la parte tributaria. La primera noticia que quiero compartir con ustedes se refiere a la información de las declaraciones juradas que siguen requiriendo los bancos. Ustedes saben que en esta parte el Consejo Profesional hace mucho tiempo vino trabajando justamente por el tema del secreto fiscal, porque desde un punto de vista aparece la normativa del secreto fiscal por todas las informaciones, las declaraciones que los contribuyentes aportan al fisco. Y por otra parte, lo que nos encontrábamos, que cualquier ente crediticio o no crediticio solicitaba la declaración jurada, pedía los datos, el patrimonio, etcétera. Situación esta que obviamente se complicaba post-blanqueo, porque una vez que se había blanqueado los respectivos patrimonios, la situación obviamente era más grave. Y afortunadamente esta posición fue considerada por el gobierno. La AFIP dicta la resolución 3952,
realmente yo creo que fue muy auspicioso esta medida, y a través de esta medida justamente se le impide a los bancos recurrir a esta práctica que era violar sistemáticamente el secreto fiscal. Y de esta manera, entonces, la situación era que los bancos, para tener los elementos a los efectos de la evaluación crediticia, tenía que solicitar una información que es un informe profesional, donde el informe profesional diga qué cosas al banco le interesaba señalar. Lo que estamos viendo en la práctica que este gran logro que se tuvo profesional, yo diría, porque no es solamente el secreto fiscal, sino también es la labor profesional que se necesitaba para suplir las declaraciones juradas. Hoy estamos viendo que en muchos bancos esto empieza a flexibilizarse. Y esto está motivado en algunos casos porque hay clientes que, pese a lo logrado, para que el profesional no haga ese informe profesional por los honorarios o por lo que sea, en definitiva le está dando las declaraciones juradas. O sea que volvemos al comienzo y en este sentido, entonces yo creo que nosotros como profesionales tenemos mucho para hacer en esta materia, ¿no? Porque realmente es el profesional el que le va a suministrar la declaración jurada y es el profesional que tendría que recordar que en realidad esto hay que suplirlo con una labor profesional a través de un informe. Segundo tema, un tema importante que lo vamos a tratar en la próxima reunión, pero que quiero adelantarlo, esas dos resoluciones de la AFIP respecto del monotributo, que en el material de hoy hay las respectivas colaboraciones de Adalberto Dalmacio, a quien agradecemos nuevamente por la colaboración que se ha hecho, así que todos aquellos que quieran ver el análisis de estas dos nuevas resoluciones referidos al monotributo, el material de hoy, más allá que hoy no se va a dar el temario, el material de hoy ustedes pueden disponerlo. Otra noticia está referido a los mails apócrifos atribuidos a la AFIP. Ustedes han visto que han aparecido en plaza algunos mails bastante sugestivos. Se han detectado, yo diría, dos envíos, básicamente, o dos tipos de envíos. Uno que dice notificaciones @afip.gov.ar, o sea, el servidor es de la AFIP. Obviamente no lo es de la AFIP, digo, el servidor aparece siendo de la AFIP, lo cual esto da la cabida cuando se recibe esto, que parecería que sea verdadero. El otro es notiafip.gov.ar. Son dos mecanismos que hoy existen en supuestas investigaciones, por supuestas inconsistencias, donde el objetivo nos imaginamos cuál es. Se le pide al contribuyente que abra ese archivo, lo abra en una computadora, no en un teléfono, porque si lo abre en el teléfono no se puede descargar toda la información que estaría brindando el fisco y en definitiva el objetivo es contaminar la computadora. Este es el verdadero objetivo. Con lo cual me parece que es importante acá señalar la respuesta que inmediatamente dio la AFIP en este sentido. Y recordar que esa no es la forma de trabajar la AFIP, ¿no? Porque la AFIP cuando solicita este tipo de información lo hace siempre por la web, no es por este mecanismo, y a su vez la información hay que hacerlo por la clave fiscal y no por este mecanismo. O sea que esto es claro que es absolutamente falso, pero bueno, dado que ya hubo muchos que cayeron en esto, valga el recordatorio. El otro tema también para recordar es el tema de la adecuación de los anticipos. La adecuación de los anticipos de impuesto a las ganancias y otro logro que tuvo este Consejo también después de muchos años. Ustedes recuerdan que veníamos trabajando hace muchos años con el pedido del corrimiento de los plazos del vencimiento de impuesto a las ganancias. El verano es muy particular en la Argentina y entonces esto hacía que el mes de abril no era un mes bueno. El mes de abril que viene de la época de impuesto a los réditos, o sea, hace un rato,
no era bueno para los vencimientos generales. Hace mucho tiempo que el Consejo venía trabajando en el sentido de que debería correrse en forma permanente el vencimiento para el mes de junio, y esto ha sido logrado recientemente. Ustedes saben, la AFIP dictó una resolución donde ya fijó el calendario para a partir del año que viene. El vencimiento de las personas humanas queda definitivamente en el mes de junio, ¿no? Y de esta manera yo creo que se va a poder trabajar más tranquilamente en la época del verano. Y el otro pedido que nosotros habíamos realizado y que estuvimos trabajando también con la AFIP, aportando información y demás, es el tema de la adecuación de los anticipos de impuesto a las ganancias. Si bien este tema no ha sido recogido en la resolución general de la AFIP, la que habla justamente del tema que estamos mencionando, y de los anticipos, la AFIP lo va a realizar sistémicamente para el anticipo de septiembre. O sea, en los primeros días de septiembre tenemos el compromiso de la AFIP que esa adecuación de los anticipos lo va a hacer la AFIP vía cuentas tributarias. O sea, en la cuenta tributaria van a estar adaptados los anticipos a los dos elementos fundamentales, que serían las nuevas deducciones y la nueva escala progresiva. En base a eso se va a hacer toda una simulación de impuesto y determinación de anticipos con la respectiva adecuación, insisto, a partir de septiembre, que es el próximo vencimiento. Otro tema para tener en carpeta es el proyecto que existe de revalúo impositivo, un tema nuevo que va a aparecer en poco tiempo más. Está previsto que en el mes de septiembre ingrese un proyecto en el Congreso de la Nación, fuera de la reforma tributaria, obviamente, esto se va a anticipar, y esto consiste en un revalúo impositivo. Acá los colegas que peinan más canas conocen los antecedentes de los revalúos anteriores, a todos les sale inmediatamente la ley 19.742, la 17.335, la 15.272, todos los revalúos anteriores vuelven ayornados a través de este proyecto, donde lo que se busca es justamente intentar solucionar, aunque sea en parte, la falta de las normas del ajuste por inflación en materia impositiva. Entonces, el mecanismo en sí va a ser que para los bienes de uso, para los bienes amortizables, para los inmuebles, para los reproductores, para las minas, canteras, yacimientos y para las acciones, con distintas alícuotas, porque esto está sujeto a un impuesto especial, el contribuyente va a tener la posibilidad de hacer un revalúo pagando un impuesto especial. Y acá la fórmula básica va a ser costo-beneficio. El costo va a ser el impuesto especial que va a tener que pagar el contribuyente, y el beneficio va a ser el impuesto a las ganancias que deje de pagar el contribuyente como consecuencia del revalúo, a través de mayores amortizaciones o a través de un mayor costo computable en el caso de la venta de esos bienes, ¿no? Esta sería un poco la ecuación. Esa ecuación va a tener que analizarlo cada uno, y por eso este régimen va a ser optativo, no es obligatorio. O sea que aquel que el número le dé bien, obviamente lo va a hacer, el otro no lo va a hacer. Y juntamente con esto, lo que se está estudiando por parte del gobierno es también el revalúo desde el punto de vista contable, porque hoy sabemos que no se puede hacer el ajuste por inflación o la adecuación de los estados contables por el ajuste por inflación, por el famoso decreto 664, y entonces digamos, lo que se está estudiando es que este revalúo tenga dos caras, la cara contable y la cara impositiva. Bueno, quiero terminar con dos noticias más. El trabajo que está haciendo la AFIP en este momento de fiscalización respecto del tema alquileres, porque como consecuencia, todos sabemos, de las normas que se han dictado, etcétera, 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 de ese beneficio de la deducción de alquileres, aparece
toda otra situación que es los inmuebles no declarados, las rentas no declaradas, etcétera, 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 y ahí se está focalizando buena parte del trabajo de la administración tributaria. Y el otro tema es el que se refiere, y con esto vamos a terminar estas noticias, a los trabajadores domésticos. Y acá el tema no es de la AFIP, sino del Ministerio de Trabajo, pero que queríamos alertarlo porque cualquiera de los profesionales acá presentes puede recibir de parte de un cliente la noticia. Ustedes saben que en los números que hoy se tienen, se calcula que hay 1 millón de trabajadores domésticos, de los cuales los que están inscritos es casi la mitad. O sea, la mitad de los trabajadores domésticos no están registrados. Y entonces se va a utilizar un mecanismo por el Ministerio de Trabajo que luego de haber cruzado las bases con la AFIP, lo que va a hacer es un sistema parecido al que se utilizó en Uruguay y con bastante éxito, que implica tomar un universo. El universo son casas de familia donde, de acuerdo con la información que se tenga, supera el ingreso de 35.000 pesos por grupo familiar. Acá hay una presunción que en este tipo de familias hay un personal doméstico, que el 50% no está declarado por estos números, y entonces lo que va a hacer el Ministerio de Trabajo es enviar una nota poniendo de manifiesto esta situación, dando un instructivo, y en ese instructivo le van a explicar inclusive cómo hay que hacer para inscribir, en el supuesto que estuviese una persona en estas condiciones, a su empleado. Porque acá es clara la limitación legal que existe de fiscalización, en el sentido que no se puede fiscalizar los domicilios particulares, entonces hay que buscar un mecanismo distinto. Y es importante señalar que lo que ha anunciado el Ministerio de Trabajo es que aquel que registre al personal doméstico lo registra a partir de ahora y no se van a aplicar sanciones para atrás. Esto es una cosa importante porque esta es una duda que la gente podía llegar a tener. Nosotros sabemos que no se puede realizar altas de empleados con efecto retroactivo por los sistemas que hoy funcionan en la AFIP. Pero insisto, acá la posibilidad de aquel que esté en negro es poder declararlo, y una vez que se declare, la promesa del Ministerio de Trabajo de que no va a haber sanciones para atrás, con lo cual quedaría regularizado para el futuro. Muy bien, vamos a empezar entonces con el temario que tenemos para hoy. Va a empezar Marina Lamagrande, y el tema que vamos a hablar es un tema de posblanqueo. Un tema de posblanqueo. Esto es para los contribuyentes que han blanqueado y los contribuyentes, algunas situaciones que no han blanqueado. ¿Qué ocurre cuando las fiscalizaciones puedan pretender hacer ajustes, y cómo juega la imputación del blanqueo contra los ajustes? Marina. Bueno, buenos días a todos. Como dice el doctor Bertaza, vamos a ya estamos en la etapa del postblanqueo, y entonces todos estamos esperando cómo se aplican los beneficios del artículo 46 de la ley para quienes blanquearon y para quienes confirmaron datos. Esto, con la confirmación de datos y la imputación también, es un tema novedoso para la AFIP, y porque antes no habíamos tenido en los otros blanqueos el tema de la imputación y de la confirmación de datos, con lo cual tuvimos que sentarnos y ponernos de acuerdo en qué ajustes procedía, en qué tipo de ajustes procedía la imputación. Esto se plasmó en una instrucción general que tomó Estado Público, a pesar de ser una instrucción general, que, como ustedes saben, es una norma interna obligatoria para los funcionarios, pero que sentaba los criterios que el fisco iba a aplicar a los ajustes en trámite. A partir de este Estado Público, les comento que tomó esta instrucción general, se decidió también, y en pos de la línea
que está bajando el administrador junto con el gobierno de transparencia fiscal, ya lo vamos a ver con el otro tema que me toca hablar a mí, es trabajar más con circulares y dejar las instrucciones realmente para temas de estrategia o temas que no, digamos, estratégicamente al fisco no conviene que sepan los contribuyentes, pero sí aquellas otras normas que fijan criterios y den seguridad jurídica para que los contribuyentes o los asesores sepan cómo va a actuar el fisco y qué es lo que va a hacer y cuáles son los criterios. En este sentido, es que les digo, se va a trabajar más con circulares. Igualmente tiene también un problema, ¿no? Porque a veces cuando son temas novedosos, a veces vamos y venimos, y si son normas internas que no se publican, es más fácil volver que cuando se siente un criterio y ya está publicado, que es más difícil revertirlo. Pero, bueno, esto se habló y lo anuncio como algo bueno que hace a la transparencia y a una mejor relación entre el fisco y el contribuyente. Vamos un poquito para atrás, la 27260 estableció un sistema voluntario excepcional de declaración de tenencia de moneda extranjera y demás bienes, tanto del país como en el exterior, y estableció una serie de beneficios en el artículo 46 para aquellos sujetos que efectúen la declaración voluntaria, que hayan efectuado la declaración voluntaria, o para aquellos otros que confirmaron datos, que hicieron la declaración jurada de confirmación de datos. La declaración jurada de confirmación de datos es lo que ahora quizás trae más problemas o más cuestionamientos, quizás a nivel interno. Está en el artículo 85 de la 27260 y está dirigida para aquellos sujetos que no realizaron la declaración voluntaria excepcional, o sea, para aquellos sujetos que no blanquearon porque no tenían bienes a blanquear. No quiere decir que con esto entren en la figura del buen contribuyente, porque son dos beneficios distintos, ¿no? Aquel que confirma datos tiene el beneficio de la liberación de impuestos y no quiere decir con esto que le corresponda también el beneficio al contribuyente cumplidor, porque los parámetros son distintos. Para acceder al beneficio con la confirmación de datos tenemos que tener bien declarado el 2015. La totalidad de las tenencias y bienes son las del 2015. En cambio, para el caso del buen cumplidor, el contribuyente buen cumplidor, tenemos que ir a 2 ejercicios para atrás, ¿no? Que se hayan presentado las declaraciones juradas y que estén bien declarados. Quienes tenemos que tener en cuenta que los bienes son los que están declarados tanto en la declaración jurada de impuesto a las ganancias, bienes personales o mínima presunta, según el caso, en el último ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2015. El artículo 23 del decreto reglamentario incluye dentro de las declaraciones juradas del 2015, tanto las originales o rectificativas que se hubiesen presentado con anterioridad a la fecha de promulgación de la Ley 27260. Ahora bien, tanto los sujetos que hubiesen blanqueado como los que confirmaron datos, porque hay una remisión del 85 a los beneficios del 46, gozan de los beneficios de que esos bienes no van a estar sujetos a lo dispuesto por el artículo 18, inciso F de la ley, o sea, a la presunción de incrementos patrimoniales no justificados, como ganancias gravadas en el impuesto a las ganancias, ventas omitidas en IVA y demás relaciones que hay con internos si es que es sujeto de ese impuesto. También la liberación de toda acción civil, penal tributaria, aduanera, cambiaria e infracciones administrativas derivadas de esas tenencias o bienes,
la liberación de pago de los impuestos omitidos, la liberación de los impuestos omitidos de las tenencias consumidas o declaradas en el ejercicio 2015, acá vemos dónde juega la confirmación de datos, y el alcance de la liberación. Estas son las normas de la ley que nos permiten a nosotros después regular la imputación, ¿no? Porque la ley nos dice de qué manera o hasta dónde llega la liberación según el valor de los montos, el valor de las tenencias o los bienes declarados. Entonces dice que respecto del impuesto a las ganancias, salidas, ITI, débitos y créditos, va a ser respecto del monto de la materia imponible, del impuesto que corresponda, del equivalente en pesos, de la tenencia en moneda local o extranjera y demás bienes que se declaren, incluido el consumido. Se excluye de esta liberación el gasto computado que proviene de facturas apócrifas. O sea, todo lo que es ajuste de facturas apócrifas, acuérdense que quedaba fuera de la posibilidad de blanqueo y de imputación. En IVA internos se establece una fórmula y el monto liberado va a ser aquel que surja de la moneda de tenencia exteriorizada multiplicada por el coeficiente entre las operaciones declaradas por el monto de utilidad bruta del periodo que se pretende liberar. En el caso también se excluyen los créditos, la impugnación de créditos provenientes de facturación apócrifa. En mínima presunta, bienes personales, contribución especial de capital de cooperativas, el alcance de la liberación es el impuesto por el monto originado en el incremento del activo imponible por un monto equivalente a pesos de la tenencia o valor de los bienes declarados, y de todos los impuestos citados por los periodos fiscales anteriores que cierran antes del 31/12 del 2015 por los bienes declarados conforme al artículo 38. El artículo 13 del decreto de reglamentario de la ley 27.260 es el que incluye en la posibilidad del blanqueo y ya no ir por moratoria a los ajustes impositivos. El artículo 13 dice que se consideran incluidas en el régimen de sinceramiento, de blanqueo, las obligaciones en discusión administrativa, contencioso administrativo o judicial, tanto en los ámbitos penal, tributario, cambiario y aduanero. Quizás esto viene a ser una novedad, al menos para el fisco, en el sentido que antes lo que iba, digamos, por blanqueo era todo lo no exteriorizado y lo que ya estaba exteriorizado, ya sea porque se exteriorizó voluntariamente o porque lo había detectado el fisco, el camino era la moratoria o el plan de regularización, que también trae sus beneficios. En este caso no. Entonces, cuando se reglamenta por la 3919 el régimen de blanqueo, el artículo 30 establece la imputación de los ajustes, ¿sí? Dice que el contribuyente tiene que imputar ante la AFIP la tenencia y los bienes declarados a la base imponible de los impuestos cuyo ajuste o determinación de oficio pretenda dejar sin efecto. Y esto lo hace de acuerdo con las fórmulas que vimos recién según el impuesto de que se trate. Una vez efectuada la imputación, la declaración voluntaria no puede ser aplicada a otro ajuste, o sea, es esa declaración y por el monto que llegue, y una vez utilizada no se puede aplicar otro ajuste, y no procede la imputación de la declaración voluntaria cuando el importe de la determinación hubiese sido ya cancelado, ¿sí? No podemos volver para atrás. En función del artículo 13 y del 30, nos teníamos que poner de acuerdo en algunas definiciones para ver cómo
cómo tratábamos estos ajustes, en cuáles había que imputar, en cuáles no, y cuáles eran susceptibles de ser beneficiados por el 46 o solamente la posibilidad era haberlos regularizado por la moratoria. En primer lugar, tuvimos que decidir qué se entiende por discusión administrativa. Contencioso administrativa, judicial, evidentemente es más fácil, pero la discusión administrativa no tanto. Después tuvimos que definir cuáles tipos de ajustes son los que podían ser susceptibles de imputación y en cuáles de ellos se aplica la confirmación de datos. Con relación a la deuda en discusión administrativa, bueno, tuvimos algunas discusiones porque había varias posibilidades, o no varias, pero quizás sí dos, que estábamos seguros que hay discusión administrativa con el corrido de la vista del artículo 17 de la 11683 en una determinación de oficio. No obstante, tenemos algunas situaciones previas que pueden dar lugar a decir que ya hay un comienzo de discusión administrativa cuando la pretensión fiscal ya está cuantificada. Y teníamos la prevista, la llamada prevista, que tuvo la consagración legal a continuación del artículo 36 de la 11683, y unas comunicaciones que se hicieron a nivel también como si fuese una prevista donde la deuda fiscal estaba cuantificada. Con lo cual, a criterio de la FIP, es deuda en discusión administrativa aquellas deudas que se encuentran con prevista concedida o con una comunicación de deuda cuantificada, con lo cual en esos casos se va a exigir la imputación. A partir de ese momento se va a exigir la imputación a estos ajustes a los fines de gozar de los beneficios del 46. Clases de ajustes. Tenemos, y así los define la instrucción general, tenemos ajustes técnicos, los ajustes de los periodos excluidos, los ajustes provenientes de facturación apócrifa y la detección de bienes no sincerados, y después otro tipo de ajustes que no entran en ninguno de los anteriores. ¿Qué es un ajuste técnico? Porque bueno, nosotros siempre hablamos, tanto desde el lado de AFIP como desde el lado del contribuyente, de ajuste técnico. Pero lo cierto es que este es un concepto, digamos, que utilizamos nosotros, que sabemos a qué nos referimos, pero que había que definirlo, porque a veces no es tan clara la diferenciación. Llegamos a la conclusión que ajustes técnicos son aquellos donde los bienes están declarados, no se discute la existencia de los bienes o las tenencias, sino que lo que se discute son tratamientos técnicos, digamos, la apreciación de criterios técnicos o jurídicos que se le dio a ese bien declarado. O sea, temas de imputación, de amortización, alícuotas, exenciones. En definitiva, hay una diferencia de criterios sobre el tratamiento técnico o jurídico que se le dio al bien, ¿sí? Entonces, no tenemos una cuestión de hecho y prueba, no estamos discutiendo si existe el bien o no existe el bien, si existe la operación o no existió la operación, sino un tratamiento, digamos, técnico o jurídico. Ahí, entonces, nos quedan, por descarte, digamos, cuáles son los no técnicos. Y acá ya estamos en que tenemos bienes o tenencias no declaradas, donde tenemos cuestiones de hecho y prueba, hay detección de bienes, hay incrementos patrimoniales no justificados, digamos. Estos son más cuestiones de hecho y prueba, donde entonces estamos discutiendo la existencia del hecho y de la materia imponible directamente, ¿no? En los no técnicos. En el caso de
bienes o tenencias sincerados. Disculpen, pero después vuelvo. La imputación, ¿en qué ajustes procede? Se entendió desde AFIP que los ajustes que responden a impuestos omitidos por bienes no declarados, por incrementos patrimoniales no registrados y por ventas u operaciones no registradas. En esos casos procede la imputación y proceden en consecuencia los beneficios del artículo 46. La imputación, ¿en qué casos no procede? En los ajustes clasificados como técnicos. ¿Por qué se excluyó los ajustes clasificados como técnicos en el caso del blanqueo? Bueno, porque estos eran bienes que estaban declarados y que por lo tanto no podían ser sincerados, ¿sí? Con lo cual, cualquier discusión sobre este tema se entendió que debía ser regularizada por la moratoria, ya que no había posibilidad de incluirlos en el blanqueo porque el bien ya estaba exteriorizado. Después, en los ajustes originados en la impugnación de gastos o créditos fiscales por utilización de facturas apócrifas, esto porque lo prohibió la propia ley, eso entonces también se podía ir por moratoria, y en ajustes, por supuesto, de periodos fiscales que no están comprendidos en la ley. La detección de bienes o tenencias existentes a la fecha de preexistencia que no hubiesen sido declarados en el sinceramiento, esto hace caer el beneficio, con lo cual tampoco es susceptible de imputación. ¿Cómo es el procedimiento? Ahí vuelvo para atrás. En el caso, la imputación la realiza el contribuyente según el método del inciso C del artículo 46 que habíamos visto. Esta correcta imputación tiene que ser verificada por los funcionarios fiscales. Acá quizás sí se tarde un poco. Y los funcionarios deberán verificar también que no se hayan imputado los bienes sincerados a otros ajustes. Yo les decía antes que quizás el problema que mayor ruido hace en estos momentos es el tema de la certificación de datos, ¿sí? El tema de la certificación de datos, ¿y por qué digo esto? Porque a nosotros nos presentan una declaración jurada, como dice la ley, de certificación de datos, diciendo yo el 2015 tengo todo bien. Entonces, según vimos, según el ajuste que se trata, le iría el beneficio del 46, más por el tema del 46D, si el bien ya no está más en el patrimonio o se lo consumió, o si está declarado en el 2015, con lo cual me libera de todo para atrás. Acá sería más amplio el beneficio, si se quiere, del que surge del mismo blanqueo, porque no se exige nada y realmente hay casos de fiscalización que prescriben en diciembre del 2015, en diciembre de ahora, del 2017, y se deben dejar sin efecto. Esto, digamos, en lo que es la administración, hace ruido, a nosotros nos cuesta, si bien tenemos que hacer un esfuerzo, digamos, para poder decir, bueno, ¿qué es lo que quiso la ley? La ley quiso hacer un borrón y cuenta nueva, la ley es una ley de blanqueo, de perdón, entonces, evidentemente, si tampoco el legislador previó una causal de suspensión de la prescripción para estos casos, es que lo que quiere es empezar de nuevo. Declaremos bien que se hubiese utilizado la ley para empezar de nuevo y
ponernos todos al día y que el fisco se concentre en el 2015 y verificar que todo esté correctamente declarado. Pero bueno, eso desde la óptica de la administración y del trabajo que llevaron a cabo las áreas operativas, a veces no es tan fácil aceptar este concepto y no es tan pacífico, pero lo cierto es que la ley lo previó de esa manera y nuestra función como funcionarios públicos no es más que actuar dentro del marco legal. Bueno, yo creo que terminé. Muchas gracias, Marina. Yo quería hacer dos comentarios respecto de este tema. Uno vinculado al tema inicial, ese tema de aquellos actos administrativos que tiene la administración tributaria y su denominación, ¿no? Si son instrucciones generales, si son circulares. La verdad que a mí me da la impresión que más allá de los nombres que se pueda dar a esto, el objetivo central desde mi punto de vista es establecer reglas de juego claro entre el fisco y el contribuyente. En general, cuando uno ve la forma en que trabajan las administraciones tributarias de los países más avanzados, de los países de Europa Central, cómo hoy se está poniendo el foco en el tema del servicio al contribuyente. Me parece que es el tema que no tenemos que perder de vista. Hoy el mundo pone el foco en el servicio al contribuyente, que es en realidad quien paga los impuestos y quien tiene que cumplir además con toda la problemática de lo que es la determinación, etc. Y en esa línea hay un esfuerzo que uno ve me refiero en otras administraciones del mundo, hay un esfuerzo realmente muy grande en que el contribuyente conozca todas las reglas de juego que hace la relación fisco-contribuyente. Desde este punto de vista, yo la verdad que no veo que haya temas estratégicos que puedan escapar al conocimiento del contribuyente, porque el poder llegar a determinar cómo se hace la imputación o qué se puede entender por una actuación administrativa, me parece que esto debe ser de conocimiento del contribuyente, y las reglas de juego claras me parece que hacen a esta buena relación. Recuerdo, por ejemplo, cuando AGIP, por ejemplo, comenzó con determinado tipo de operativos de fiscalización, lo que se hacía, que eran fiscalizaciones por actividades, lo que se hacía es que se avisaba previamente a quién se iba a fiscalizar. Fíjense que para otros podría ser un tema estratégico, de total secreto. La AGIP, al contrario, dijo, vamos a hacer una tarea de fiscalización a tal sector, en tal lugar y en tal momento. Y me parece que estas son reglas de juego claras que debe tener el fisco y el contribuyente. Por eso me parece que todo aquello que la FIP tenga un criterio debe ser conocida por el contribuyente, y el contribuyente después tendrá que tomar las decisiones en el sentido si lo acepta, si no lo acepta o si toma otra posición. Me parece que ha quedado claro por lo que ha dicho a su vez Marina, que este tema de la imputación procede desde la etapa de fiscalización. Es decir, si hay una fiscalización, la fiscalización hace un ajuste, el ajuste determina un incremento patrimonial no justificado que de alguna manera fue regularizado por el contribuyente, esa imputación, con los efectos que tiene, debe ser realizado en la etapa de lo que es la fiscalización. Por supuesto que en el caso que así no hubiese sido, bueno, quedan las etapas administrativas o contenciosas posteriores. Y el otro tema, porque este tema lo hemos discutido mucho, que quería volver una vez más, cuando estuvimos analizando durante todo el año pasado, prácticamente fue del comienzo al final el tema de lo que es el blanqueo, es el tema del consumido. Porque aquellos contribuyentes que tenían un consumido mal declarado, un consumido en defecto, la posición que en definitiva inclusive se había consensuado hasta con la administración tributaria, es que el contribuyente que exteriorizaba un bien determinado liberaba también el consumo,
y sin vinculación cuantitativa. Es decir, no, por eso que la ley no establece ninguna vinculación cuantitativa. No dice que 100 pesos de consumido equivale a tanto de blanqueo. No. El hecho que el contribuyente haya blanqueado implica que no puede ya haber más ajustes de consumido, o al revés, que los ajustes de consumido quedaban dentro de los beneficios del blanqueo. Por esa razón, bueno, creo que Marina tampoco hizo ningún aspecto en particular con esto, justamente porque tiene un beneficio generalizado. Bueno, vamos a continuar entonces con el temario que tenemos para hoy. Ustedes recuerdan que en la reunión anterior habíamos, en la parte de las noticias previas, habíamos empezado a destacar una novedad ayornada para la Administración Tributaria, que era el control en la toma de inventarios y la participación de la AFIP, y nos ha parecido que este tema tiene tal identidad que merece un tratamiento específico por César. César, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias, Humberto, por invitarme nuevamente a este exitoso ciclo de actualización y un saludo muy especial a los colegas del interior que, gracias a la tecnología, pueden presenciar este ciclo. Bueno, ha tomado nuevo impulso un procedimiento de fiscalización que es la toma de inventario, que hace ya algunos años no se estaba practicando, estaba fuera de los planes de fiscalización. Eso tiene que ver básicamente con dos aspectos principales. La toma de inventario es una tarea muy ardua, es una tarea muy trabajosa. No es lo mismo en una concesionaria de autos, que es muy fácil, o en una concesionaria de motos, que en una industria manufacturera con un proceso complejo, donde hay materias primas, hay productos en elaboración y hay productos terminados. Y no les digo si se trata de una industria química, ¿no? Donde yo recuerdo mi primer trabajo de auditoría hace ya muchos años fue presenciar la toma de inventario de una industria química. A partir de ahí dejé la auditoría. Me dediqué a los impuestos porque dije en mi imaginación esto es mucho más tranquilo, los impuestos, mucho más desafiante. Hace algunos años era más tranquilo, Humberto, ¿no? ¿Recordás el 220, el 224? Muchos ni saben lo que es eso. Empecé a tener problemas con los aplicativos, ¿no? Los aplicativos me matan, y creo que a varios. Pero básicamente para la AFIP también es muy trabajoso la toma de inventarios, y la misma jurisprudencia fue poniendo frenos al accionar de la AFIP cuando el trabajo de toma de inventario, insisto, muy difícil en algunos casos, se hacía no del todo cierto. Yo creo que ahora este nuevo impulso que toma el control de inventarios va a estar muy apoyado en la tecnología. Y la tecnología creo que va a ayudar bastante a la AFIP en la toma de inventario. Pero es importante tratar de repasar algunos conceptos básicos, porque cuando tengamos que atender el tema de toma de inventario o de control de inventario, es importante ubicar en qué contexto se va a aplicar y con qué normativa se va a aplicar. Sabemos que cuando el fisco determina de oficio, tiene como modalidad y como regla general la base cierta, el conocimiento directo. Y en forma supletoria, subsidiaria, o sea, cuando agota por todos los medios la base cierta, puede ir a base presunta o base mixta. Esto ya todos lo sabemos, pero cuando entramos a trabajar en presunciones, y el control de inventario tiene que ver con el tema de la utilización de presunciones, nosotros tenemos que considerar que la presunción parte de un hecho conocido, que es un hecho que se llama inferente, y que a partir de ese hecho conocido podemos apoyarnos para presumir, para estimar un hecho que es desconocido, pero muy probable. Y hay dos tipos de presunciones, las legales, que están establecidas en una norma legal, y las presunciones simples, que están establecidas por la lógica del juez al valorar la prueba. Bueno, un tema muy importante
Digo, esta introducción es básica para poder entrar en el tema específico de control de inventario, es que en principio las estimaciones basadas en presunciones que hace el fisco gozan de legitimidad. Eso significa que es el contribuyente que tiene que probar que no son correctas las presunciones, pero en una interpretación más estricta, lo que cambia es el objeto de la prueba. No significa de ninguna manera que la FIP quede relevada de prueba. Y esto es un dato fundamental a tener en cuenta. No es que el fisco va a determinar de oficio y ya no tiene que transpirar la camiseta para actividad probatoria. Tiene que probar básicamente el hecho inferente, el hecho cierto. Tiene que ser un hecho cierto, un hecho conocido y que es donde se apoya la presunción. Y esto es muy importante porque una de las críticas jurisprudenciales que ha habido a los procedimientos de toma de inventarios es que si no está bien hecha la toma de inventario no sirve como hecho cierto. Y esto es un dato muy importante. Y el soporte de la presunción es el hecho cierto. Si el hecho cierto no es tan cierto, no sirve la presunción. Eso lo digo de esta forma. Vamos a repasar alguna jurisprudencia. El hecho conocido, el inferente, debe estar inequívocamente comprobado por quien intenta articular la presunción. Si no, carece de sustento material. Y esto es un concepto que lo aplicamos siempre. Para la aplicación de presunciones simples hace falta que tenga tres patas esta utilización de presunciones. Tiene que ser precisa, tiene que ser unívoca y tiene que ser concordante. O sea que estamos en presencia de una estimación que como tal lo que trata es de estimar una capacidad económica. Y si no se dan ciertos recaudos y mucha prudencia, podemos estimar determinados impuestos muy alejados de la capacidad económica. Debe existir un indicio que permita arribar a una presunción y no llegar a una conjetura partiendo de otra presunción. Lo que no sirve es las presunciones sobre presunciones. Está totalmente eso ya resuelto por la jurisprudencia. Hay muchos más, yo cito los más importantes. En el material escrito hay más citas jurisprudenciales, acá no los quiero aburrir con tanto. Respecto del método indiciario, se permite fijar con probabilidad, más que con certeza, la existencia y magnitud del hecho imponible, porque cuando estamos en un hecho probable pero desconocido, lo que estamos haciendo es la probabilidad de un hecho imponible. Lo que estamos determinando es con cierta probabilidad. Lo que no está autorizado el fisco es a intuir tal situación. Son conceptos jurisprudenciales muy fuertes. Hay una obligación que tiene el contribuyente y que no siempre la cumple, que surge del artículo 74 del decreto reglamentario. Los inventarios de bienes de cambio deberán consignar en forma detallada, perfectamente agrupadas por clase o conceptos, las existencias de cada artículo, ¿no?, con su respectivo precio unitario, número de referencia si hubiere. Si esto no está hecho, para el fisco es una misión imposible. Por eso obliga al contribuyente a tener la mayor cantidad de detalles de los inventarios de bienes de cambio. Insisto, si esto no está bien hecho, el fisco no va a poder hacer la utilización de presunciones basadas en diferencia de inventario. Lo que hay que clarificar con mucho énfasis es que puede haber diferencia de inventario por unidades físicas o en la evaluación. Si es por unidades físicas, eso da lugar a presumir ventas omitidas. Pero si las diferencias es en valuación, de ninguna manera se puede presumir ventas omitidas, porque diferencia en valuación no significa que el contribuyente vendió y no declaró las ventas. Significa que lo que hizo es bajar la existencia final y declarar
un impuesto a las ganancias menor. Y eso tiene como remedio para el fisco la utilización de base cierta. Se puede reconstruir la materia imponible valuando correctamente el inventario. Pero insisto con esto, de ninguna manera se puede considerar que eso da lugar a presumir ventas no declaradas. Si utilizamos el inciso C de la Ley de Procedimientos, que básicamente del artículo 18 se refiere a diferencia de inventarios, es claro y está remarcado que es por diferencias físicas. Insisto, diferencias de evaluación va por otro camino, ¿no? Acá se presume que representan en ganancias netas, más un 10%, esto distingue este artículo 18, inciso C, más un 10% en renta dispuesta consumidas en gastos no deducibles. ¿Por qué un 10%? Porque el legislador lo estableció. ¿Por qué no un 5 o un 15? Porque el legislador estableció este porcentaje que debe incluirse como mayor ganancia respecto de las diferencias físicas debidamente evaluadas. Y en IVA, en internos, montos de ventas grabadas omitidas, determinadas por aplicación de un coeficiente de rotación, y que no genera cómputo de crédito fiscal. El coeficiente de rotación tiene una fórmula que ya la jurisprudencia también ha cuestionado, porque parte de que el coeficiente de rotación es estable siempre. Y no necesariamente hay algunas actividades que tienen distintas estacionalidades y que uno puede decir ese coeficiente de rotación no es el correcto, el que considera la ley. Un tema muy importante que establece este inciso C es la imputación. No admite prueba en contrario respecto de la imputación. O sea, uno no puede decir que las diferencias corresponden a un ejercicio muy anterior o al ejercicio en curso. Lo que dice la ley, con mucha claridad, insisto, y no admite prueba en contrario, que las diferencias se imputan al último ejercicio fiscal cerrado inmediato anterior al que se verifica el reconteo físico. En el inventario físico hay que hacer un recuento detallado, digo, el inventario físico que tiene que hacer el fisco cuando hace el control de las unidades físicas, tiene que haber un recuento detallado, contado, medido y pesado, y no debe tener ningún mecanismo de ponderación que implica arribar a un dato incierto. Y está remarcado en rojo porque este es el tema clave. O sea, si está mal hecha el conteo de inventarios por parte del fisco, se cae la presunción del inciso C. Bueno, el fundamento técnico contable de la omisión de ventas es la famosa fórmula existencia inicial más compra menos ventas es igual a costo de venta, pero todo este trabajo se hace en unidades físicas y acá se presume como dato cierto tanto el costo de la mercadería vendida en unidades como la existencia final que surge del conteo y las compras. La variable de ajuste va a ser la existencia inicial, es decir, la existencia final del ejercicio anterior, que es el que se imputa las diferencias. Pero no es la última alternativa que tiene el organismo fiscal para determinar de oficio sobre diferencias de inventario. También puede usar el último párrafo del artículo 18. Hay una causa Beverage, que está citado en el inciso C, donde el fisco determinó diferencia de inventarios sin haber hecho el conteo físico. Se manejó con datos que surgían de información que entregó el contribuyente e información que entregaron de terceros, pero no hizo el recuento físico. Entonces el Tribunal Fiscal lo que dijo es, no hizo recuento físico, no procede esta determinación de oficio porque carece de el requisito que impone el inciso C del artículo 18. Pero después esto fue a la Cámara y la Cámara dijo, no hace falta usar el inciso
el inciso D del artículo, el inciso C del artículo 18. Se puede utilizar el último párrafo del artículo 18, que es un párrafo esponja, que es un párrafo que permite al organismo fiscal utilizar presunciones simples en función de distintos parámetros. Por ejemplo, información que obtenga por parte del contribuyente o por parte de terceros. Entonces, digo, se puede determinar diferencia de inventarios no ya por lo que es las diferencias en unidades físicas de un recuento, sino por tareas de información. Y eso es lo que dijo la Cámara hace no muchos años. O sea que hay una segunda posibilidad de utilizar el control de inventarios. Y una tercera posibilidad, ahí está mal tipeado, no es inciso E, sino es inciso F, que es el incremento patrimonial no justificado, que es cuando realmente existen mayor cantidad de unidades físicas que las que tiene en los registros contables, y eso representa, esa mayor cantidad de unidades físicas, no una diferencia de inventarios, sino un incremento patrimonial no justificado, que en definitiva se llega al mismo resultado, ventas omitidas. Por un camino o por el otro se llega a Roma. O sea, acá se puede llegar por el último párrafo del 18, que creo que es por ahí donde va a ir la FIP con este nuevo procedimiento. Se puede llegar por lo que es específico de diferencia de inventario, o se puede llegar por incremento patrimonial no justificado. Reiteramos esto, lo que es diferencia en valuación es base cierta, no presume ventas omitidas, se reconstruye la base imponible. Decía que este año se quiere dar un nuevo impulso, la idea es generar cambios en la conducta de los contribuyentes, un incremento de la percepción de riesgo. Claro, yo creo que AFIP piensa que algunos contribuyentes determinan las existencias finales sin hacer ellos mismos el control de inventario, ¿no? Entonces, de alguna manera, con este impulso se le va a decir al contribuyente que tiene que hacer el control de inventario, ¿no? La metodología puede ser presencial, con un inventario total en tiempo real por parte de los funcionarios, o presencial con un inventario parcial en diferido, con un control ultra rápido, ¿sí? Por eso digo que me da la sensación que este nuevo procedimiento que impulsa el fisco no va, y esto es importante que ustedes lo sepan, no creo que vaya por el inciso C, sino yo creo que va por las presunciones simples generales, salvo que sea una toma completa y bien hecha del inventario. Bueno, el requerimiento, algunos los ha visto, pide que uno tiene que informar el contribuyente la fecha, la hora, el domicilio de realización de la toma de inventarios, la duración estimada. Todo esto es para, de alguna manera, preparar la logística, porque tiene una logística la toma de inventario, nombre y apellido del responsable a cargo y la actividad que realiza, el cumplimiento de la información, o sea, persona debidamente autorizada, y se va a hacer en una primera etapa solo por algunas actividades seleccionadas, no para todas, solo para algunas actividades. Por ejemplo, venta de electrodomésticos, venta de concesionarias de autos, concesionarias de motos, es decir, actividades donde en principio para el fisco le sea más posible hacer este tipo de control. Yo creo que es una prueba también, prueba y error, que va a hacer el organismo fiscal. Luego de presentadas las declaraciones juradas, el organismo fiscal va a hacer una verificación entre lo declarado y lo informado, va a hacer un análisis del impuesto declarado, a ver si, los chicos dicen, si le entró bala, si entraron balas al contribuyente, o sea, si entendió el contribuyente que se va a poner el foco en el tema del inventario, va a comparar con ejercicios anteriores y en función de esto va a trabajar. Quiero explicar cómo
sería la aplicación estricta por lo que dice la ley y por lo que surge la jurisprudencia, si se aplica lo que se llama diferencias de inventarios, que es el inciso C. Supongamos que hoy a un contribuyente se le toma el inventario, se hace un conteo de inventario el día de hoy, y surge una diferencia entre las unidades físicas del recuento físico y el retrotraimiento que se hace al último ejercicio fiscal cerrado en cuanto a las existencias finales. Bueno, esa diferencia se va a imputar al ejercicio final cerrado. En este caso, ejemplificamos como que cierra el ejercicio el 30 de junio del 2017. Lo que me parece que va a ser el esquema de fiscalización es, a la fecha de cierre del ejercicio, algún contribuyente que cierra el 31 de agosto podría estar recibiendo la notificación que se va a presenciar el inventario, se va a presenciar el día de toma de inventario y después van a esperar el cierre de las declaraciones juradas para ver el análisis comparativo con ejercicios anteriores y a ver si el contribuyente asumió que este es un tema que va a estar en la mira, ¿no? Ahora, me han pedido también que me ponga la camiseta del auditor y que establezca cuáles son las normas de auditoría aplicables respecto del tema de la toma de inventario. El auditor lo que debe hacer es validar la existencia de las unidades, la propiedad, que sea propietaria el contribuyente. Ojo que hubo algunos casos jurisprudenciales donde se contó mercadería que estaba en consignación, es importante saberlo, y la integridad, o sea que esté bien todo esto. Además tiene que hacer una evaluación del control interno, las inspecciones oculares, la observación de los inventarios físicos que hace la empresa, es decir, estar presente en los inventarios físicos y también la verificación de los registros contables. Y en la evaluación tiene que aplicar las normas contables profesionales respecto de lo que es la evaluación. El auditor que no está en el recuento físico, el no hacerlo debe estar debidamente justificado. Pero además del recuento físico, tiene que hacer la evaluación del sistema de control interno, si lo tiene, la verificación del correcto registro de todos los movimientos de inventario, la evaluación de las instrucciones y procedimientos de la administración para registrar cada partida de inventario y también realizar revisiones analíticas. En la emisión de informes con salvedades, esto va a ser normalmente si el rubro bienes de cambio es significativo. Y esas salvedades limitan el alcance. El contador no pudo aplicar procedimientos para obtener elementos de juicio válido y suficiente en la auditoría de bienes de cambio. Para todos los casos debe ponerse fundamento de la opinión con salvedades, indicando motivos que originan la salvedad, indicando también la limitación de alcance. Sabemos lo que significa el informe con salvedades. Se imaginan lo que significa un informe con abstención de opinión, ¿no? Esto es cuando realmente se hicieron todos los procedimientos y no da nada con nada. ¿No? Imagínense qué le pasa al auditor que hace un informe con salvedades o que hace un informe con abstención de opinión o adverso. Ni un almohadón alcanza. Pero por el otro lado, si no hace lo que tiene que hacer y no cubre su responsabilidad profesional, civil y penal, está expuesto. Está expuesto, yo digo, está sentado sobre un volcán que lo más probable es que entre en erupción. Entonces, digo, por un lado está el conservo el cliente y por el otro lado están las responsabilidades. De eso lo hablamos muchas veces.
La jurisprudencia tiene analizado el caso del contador que no vio nada. No practicó, no estuvo en la toma de inventario, no hizo ningún procedimiento. Bueno, jurídicamente esto se llama ceguera intencional. Ceguera intencional. Así que no es una simple negligencia, sino que la ceguera intencional puede orillar el delito. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, César. Nos ha parecido que este tema era de vital importancia tocarlo, así que gracias, César, por la forma como ha sido presentado, porque este mecanismo de fiscalización, tal cual decía César, había sido abandonado por la dirección en los últimos tiempos, y básicamente aquí hay un problema de timing, ¿no? Porque el contribuyente se vale del tiempo necesario como para cuando cierra la declaración jurada, termina cerrando el balance y termina armando también la diferencia de inventarios. Y entonces este tema, para los casos donde la FIP va a hacer este requerimiento que nos planteaba César, donde va a tener que el contribuyente informar el inventario cuando lo hace, responsable, bla, 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 esto es un servicio que hace la FIP. Porque si se olvida el contribuyente que había que hacer el inventario, la FIP se lo está recordando, ¿no? Entonces, viene después el otro tema, que terminada la toma de inventarios y terminado el proceso de evaluación, el contribuyente lo que debe entregar en poco tiempo más es el inventario terminado con su evaluación, con lo cual ahí ya está cerrado el inventario. Entonces no va a disponer del tiempo que hoy tiene el contribuyente para poder utilizarlo. Nosotros sabemos que dentro de la terminación del impuesto a las ganancias, este es un tema central, la evaluación de inventarios. Así que, bueno, el hecho que la FIP haya tomado este criterio, la verdad que es muy razonable desde el punto de vista del ejercicio de sus facultades de fiscalización. Vamos a tocar los últimos 3 temas de actualidad previo al descanso. Y vamos a arrancar con un viejo tema que hace muchos años está en la Ley de Procedimiento Fiscal, también olvidado durante mucho tiempo por la Administración Tributaria, que ahora ha vuelto y entonces hay contribuyentes que se enteraron que existía. Es el tema del pago provisorio de impuestos vencidos, que se encuentran en el artículo 31 de la Ley de Procedimiento Fiscal. Este artículo 31 arranca con un hecho que es la falta de presentación de la declaración jurada. El contribuyente que no presenta la declaración jurada. Diversas razones puede tener el contribuyente para no presentar la declaración jurada. A veces no tiene toda la información necesaria para hacer la declaración jurada. A veces tiene la información, tiene hecho la determinación, pero no tiene la disponibilidad financiera. Entonces, como no tiene la disponibilidad financiera, a veces el contribuyente toma la decisión de no presentar la declaración jurada. Y este es el caso en que nosotros estamos justamente marcando la figura del pago provisorio de impuestos vencidos, el contribuyente que no presenta la declaración jurada. Cuando nos referimos a la declaración jurada, nos referimos a la declaración jurada determinativa de impuestos. No es la declaración jurada informativa. Corre por otro lado, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Es la declaración jurada determinativa de impuestos. Entonces, cuando el contribuyente omite presentar la declaración jurada, la FIP tiene 2 posibilidades, según lo que establece la ley, en un régimen que diríamos es general y en un régimen que es excepcional. El régimen general
es que la Administración Tributaria requiera la determinación de oficio. Comience con el procedimiento de determinación de oficio. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de suplir la inacción del contribuyente. Sustituye, la FIP hace un procedimiento de determinación de oficio que terminaría con la determinación tributaria que le correspondería haber realizado al contribuyente. Pero de lo que estamos hablando hoy es del régimen excepcional, no es de ese régimen general, es del régimen excepcional. Y el régimen excepcional es justamente el pago provisorio de impuestos vencidos. Hay toda una elaboración jurisprudencial, porque esto, insisto, es un viejo tema que fue aplicado durante mucho tiempo y que justamente por haber sido aplicado durante mucho tiempo generó toda una jurisprudencia que hoy nos permite ver con mucho más claridad la naturaleza de este instituto. Ha sido la Corte la que se ocupó de analizar justamente la naturaleza, por ejemplo, en el caso Sacetru, donde la Corte, ya en el año 77, concluyó que es de interpretación restrictiva esta figura del pago provisorio de impuestos vencidos, justamente porque el procedimiento de la regla común es la determinación de oficio. Y esto conforma, en definitiva, una situación donde el contribuyente queda judicialmente obligado a ingresar un impuesto a cuenta del impuesto que en definitiva va a tener que ingresar, porque con este tema no arreglamos el problema. Esta es una solución de transición. Acá donde el fisco lo que está haciendo es un reclamo judicial de un pago a cuenta del impuesto, porque por supuesto el fisco en ese momento no tiene el monto que le corresponde ingresar al contribuyente, entonces se hace un pago a cuenta y ese pago a cuenta se va a imputar en la declaración jurada que el contribuyente va a tener que presentar. ¿Cuáles son los supuestos para la procedencia de esta figura del pago provisorio de impuestos vencidos? Hay 5 presupuestos básicos que establece la ley. Primer presupuesto, la base, el hecho que el contribuyente no haya presentado su declaración jurada. Si el contribuyente presentó la declaración jurada y no pagó el impuesto, no se aplica esta figura. Porque en ese caso, ¿qué va a hacer la Administración Tributaria? Lo va a intimar y lo va a ejecutar si no paga, porque ya está determinado por el propio contribuyente. En cambio, si el contribuyente no presenta la declaración jurada del impuesto a las ganancias, por ejemplo, de uno o más periodos fiscales, entonces acá se daría el primer elemento que establece la ley. El segundo elemento es que exista una deuda exigible, porque si de la determinación del impuesto no hay impuesto, obviamente la figura del 31 tampoco existe. La figura del 31 no es para que el contribuyente presente la declaración jurada, es para que supla la inacción o la inconducta que fue no presentar la declaración jurada y no ingresar el impuesto correspondiente derivada de dicha determinación. En tercer lugar, se requiere que la FIP conozca la medida que el contribuyente debe realizar como pago a cuenta. Si lo que el fisco le está exigiendo es el impuesto a las ganancias 2017 porque no presentó la declaración jurada, el fisco debe tener en el banco de datos que por el impuesto a las ganancias de años anteriores tuvo impuesto determinado. Es esa base que establece la ley para poder fundamentar el pago a cuenta que va a exigir judicialmente. Por lo tanto, el tercer elemento es que la FIP tenga conocimiento de la medida del impuesto del contribuyente, del mismo impuesto que se lo está reclamando, pero de años anteriores. En cuarto lugar, y esto es muy importante porque hay casos donde el fisco lo ha omitido y esta omisión torna la nulidad de todo el procedimiento posterior, es que haya un emplazamiento administrativo previo. Cuando el contribuyente no presenta la declaración jurada y el fisco lo detecta, el fisco tiene que hacer un emplazamiento administrativo, una intimación administrativa previa, que es por 15 días. Y como consecuencia de ese emplazamiento, debe
persistir la inconducta del contribuyente, porque si la AFIP hace ese emplazamiento en 15 días y el contribuyente presenta la declaración jurada, se acabó el tema. Fíjense, aun cuando el contribuyente, como consecuencia del emplazamiento, presente la declaración jurada y no pague el impuesto. Porque en realidad el supuesto de la determinación, que es el supuesto base del 31, quedó cumplimentado, a pesar que no lo haya pagado. Obviamente, si el contribuyente recurre de esta manera, presenta la declaración jurada y no paga el impuesto, se le simplifica la tarea al fisco porque ya tiene el número y con esto lo va a ejecutar. Entonces, el quinto elemento, ¿cuál sería? Que como consecuencia de ese emplazamiento administrativo de 15 días hábiles, el contribuyente persiste en el incumplimiento. O sea, no hace absolutamente nada, no presenta la declaración jurada. Y ahí tenemos entonces los 5 elementos que está exigiendo la ley para que en definitiva proceda esta figura del artículo 31. Si todo esto se da, empieza a jugar la figura del artículo 31. ¿Y cuál es la figura del artículo 31? Que la AFIP recurre a la acción judicial. Recurre a la acción judicial. Judicialmente le va a reclamar una o más veces el impuesto que toma como base. Si el contribuyente en el impuesto a las ganancias del año 2015 tenía 50.000 pesos, acá debe aplicar la razonabilidad el fisco y podría llegar a decir, le voy a aplicar 3 veces como pago a cuenta, 50 por 3, 150.000, y esto le exige judicialmente. La figura del artículo 31 es esta. Es, ante el caso de incumplimiento del contribuyente de presentar la declaración jurada, que sigue tal incumplimiento después del emplazamiento administrativo, la exigencia judicial, boleta de deuda, ejecución fiscal y el reclamo de este pago a cuenta. Bueno, acá para quien pueda interesar más el tema de todos los requisitos del emplazamiento administrativo, ahí lo estamos mencionando, igual que el incumplimiento de ese emplazamiento. Un hecho importante es la determinación del pago a cuenta, porque decíamos que el impuesto que va a exigir el fisco es una o más veces el mismo impuesto de periodos fiscales anteriores en la medida que tenga, obviamente, tal información. Y esa información puede resultar de años anteriores de la declaración que oportunamente presentó el contribuyente o, en el caso que antes no hubiese presentado declaración jurada, como consecuencia de la determinación de oficio que le pudo haber hecho el fisco. Esto sería la base que va a tomar el fisco. Ahora, ¿qué elementos tiene que tener en cuenta el fisco? Porque acá empieza la razonabilidad del procedimiento. ¿Qué procedimientos debe tener el fisco justamente para determinar ese pago a cuenta? Bueno, en primer lugar, debe tener en cuenta el principio de capacidad contributiva. Fíjense que esto está dicho en una vieja instrucción de la AFIP, la 191 del año 77. 191 en 77. En esa oportunidad la AFIP ya había dicho que cuando se hace esta determinación tiene que tener en cuenta este principio de capacidad contributiva. Y este principio implica muchas cosas. Por ejemplo, el tema de la estacionalidad. Si no se toma la estacionalidad, puede determinarse un pago a cuenta que no tenga absolutamente nada que ver con el impuesto que en definitiva se está reclamando. Y digo la estacionalidad porque pensemos que aquí puede estar el impuesto de valor agregado. Y de acuerdo con los periodos fiscales que se consideren, podría llegar a determinarse un impuesto desproporcional en función a la capacidad contributiva. Y el otro aspecto que también debe tenerse en cuenta es el mecanismo de determinación del periodo base. Porque si en el periodo base existió un impuesto determinado y después todo lo que es la liquidación impositiva con los pagos a cuenta que tiene el contribuyente, obviamente el tema de los pagos a cuenta hay que tomarlo en cuenta a los efectos de la determinación de la base. Esto también
en la propia interpretación de la administración fiscal, como también vemos en el periodo base. Bueno, luego ya viene el tema de la ejecución fiscal. O sea, si llegamos ante esta situación, entonces viene el tema de la ejecución fiscal, y ahí, para no entrar ya en demasiado detalles, ustedes van a poder ver las distintas alternativas que se van a poder presentar, si el contribuyente presenta, si presenta declaración jurada, si no la presenta, porque aquí el problema, ¿cuál es? El contribuyente presenta la declaración jurada, pero ya está la ejecución fiscal en el medio. Entonces acá arranca otro problema totalmente distinto, como también ocurre con el tema de los intereses, cómo se computan en definitiva los intereses. Todo esto queda para el que tenga interés poder verlo. En materia de prescripción, el pago provisorio de impuestos vencidos, o sea, esta figura que estamos nosotros analizando, obviamente no produce ningún tipo de efecto respecto de la suspensión de la prescripción de las acciones del fisco. Bueno, y por último, vemos ahí, para ejemplificar un poco más, cómo sería sistemáticamente todo este procedimiento que acabamos de señalar. El segundo tema de actualidad, el nuevo plan de facilidades de pago de obligaciones tributarias, resolución 4099. La FIP, una cosa que tiene es creatividad, ¿no? Y la creatividad es también en los nombres. Este es el plan puente, ¿no? Y el plan puente, en realidad está bien puesto el nombre. Está bien puesto porque, fíjense que lo que termina siendo el fisco, previo a las elecciones, es sacar este plan que en realidad tiene que ver con la situación de muchos contribuyentes, dado que se ha observado un crecimiento importante de morosidad fiscal. Y acá, ¿qué pasa? Que si nosotros nos volvemos al tiempo, nos vamos a ver que en el eje del tiempo termina la moratoria, y una vez que termina la moratoria, empiezan los contribuyentes con incumplimientos. Los contribuyentes tenían la posibilidad de entrar en un régimen permanente, el régimen permanente de facilidades de pago, que es el que rápidamente acá estamos recordando, o sea, el 3587, régimen permanente que en realidad sigue vigente, no es que desapareció. El otro viene a ser un complementario, el puente, ¿no? Este 3587 es el régimen permanente. Y el régimen permanente, ¿qué pasó? Empezó a desnudar una situación real. Y la situación real que no daba respuesta a toda la problemática que tenían los contribuyentes, que en una situación de economía crítica se encontraba con la imposibilidad de muchos casos de ingresar los impuestos, muchos de ellos pymes. Entonces, bueno, acá estamos recordando un poco los conceptos excluidos, justamente para superar esta situación entre ambos temas, moratoria terminada y régimen permanente que no daba solución, aparece el plan puente para solucionar los temas intermedios. Acá, por ejemplo, estamos recordando la cantidad de cuotas. Esto no es del plan puente, sino del régimen permanente. Y entonces, después de esto sí, pasamos al plan puente, que tiene, vamos a señalar algunas particularidades. Primero, los plazos. El plan puente involucra 1 de junio del 2016, ahí había terminado la moratoria, 1 de junio de 2016, y llega el 31 de mayo del 2017. Estos son deudas exigibles. Por lo tanto, vencimientos de junio, julio y agosto están fuera del plan puente. Y la única posibilidad es entrar en el permanente. Muy bien. ¿Qué alternativa tiene? ¿Qué cosas le podemos sacar el jugo al plan puente? Bueno, primero, que en general tiene más cuotas que el permanente. Segundo, que
podemos reformular los planes permanentes vigentes, que tienen un problema, los planes permanentes vigentes. El problema que tiene es que teníamos un requisito de que no podíamos tener más de 2 planes. Si un contribuyente tenía 2 planes vigentes y quería presentar un tercero en el permanente, no podía presentarlo porque tenía su cupo lleno, que era de 2. Entonces, ¿qué posibilidad nos da el plan puente? Nos da la posibilidad de licuar el cupo. O sea, que esos 2 planes permanentes vigentes lo podemos reformular, ponerlos en el puente, que tiene además más cuotas, y liberar esos 2 para futuras obligaciones. Por ejemplo, las obligaciones que se generan, decíamos, a partir de junio, o julio, o agosto, que necesitamos entrar en un plan permanente, podemos liquidar justamente esos 2 anteriores con el puente, quedar en 0 y empezar otra vez de nuevo. Esta es una alternativa concreta que nos plantea, este plan. Bueno, ustedes ahí van a tener las obligaciones comprendidas. Cuando vemos las obligaciones comprendidas, tenemos que ver que hay 3 escenarios acá. Hay un primer escenario que son obligaciones anuales, por ejemplo, ganancias, los aportes, retenciones y percepciones. Estos estarían en un primer grupo. En un segundo grupo, los mensuales, como sería, por ejemplo, el valor agregado, y en un tercer grupo, la reformulación de planes permanentes vigentes. Bueno, después tenemos las obligaciones excluidas subjetivas, en general, en estos casos está por denuncias penales. Hay que advertir que la exclusión por denuncias penales tiene una norma legal distinta a las últimas que estábamos acostumbrados. Ustedes recuerdan que para que se dé antes, las últimas que estamos viendo, para que se dé la exclusión subjetiva de denuncias penales, no se querría solamente que la denuncia esté formulada, sino que sea tal el avance procesal penal que haya elevación del juicio, al juicio oral. O sea, que se termine toda la etapa de instrucción. Esto no pasa en este régimen puente. Con la sola denuncia penal es suficiente para que el contribuyente no se pueda presentar. Y no se pueda presentar no por esa deuda que está incluida en esa denuncia penal, sino que esta exclusión es subjetiva. El contribuyente con una denuncia de valor agregado de un periodo fiscal queda excluido para todo en el plan puente. Esto hay que verlo con claridad porque acá hay una modificación importante respecto de lo que veníamos teniendo. Bueno, y el otro aspecto para tener en cuenta, hay que hacer un pago a cuenta. Y el pago a cuenta se va a hacer en función del boletín de calificaciones de cada contribuyente. Del boletín de calificaciones. Los que tienen mejor nota, los que se sientan adelante, tienen un menor pago a cuenta. No lo digo por ustedes que están atrás, porque llegaron más tarde, que es distinto, ¿no? El que tiene entonces mejor nota, menor pago a cuenta, 5%. El que tiene peor nota, que sería el CIPER de E y los no categorizados, va a tener el doble, o sea, el 10% de pago a cuenta. Y es importante ver esto. ¿Qué pasa con los intereses? Acá tenemos que separar lo que son intereses resarcitorios de punitorios. Para los resarcitorios hay facilidades, para los punitorios no. Entonces, en el cálculo tenemos que tomar la deuda de capital más los intereses resarcitorios, ahí va el pago a cuenta y van las cuotas. Pero el interés punitorio, como no tiene facilidades, se tiene que ingresar junto con el pago a cuenta. En algunos contribuyentes está la incidencia del punitorio que hasta supera el pago a cuenta. Pero esto, insisto, es como consecuencia que no está permitido en este plan esta situación. Bueno, los planes de la tasa de financiamiento mensual, acá hay una promo que da la AFIP,
Y la promo es para los que se presentan 1 de agosto hasta el 30 de septiembre. Van a tener un menor costo financiero. Si dejamos todo para último momento, que sería para el mes de octubre, porque esto termina el 31 de octubre, en el mes de octubre, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué problema vamos a tener? Mayor costo financiero. Así que este es otro elemento que hay que tener en cuenta. Bueno, y nada más respecto de este tema. Y el último punto que vamos a tratar es la problemática del régimen de retención del impuesto a las ganancias por el tema compra-venta de acciones, que fue una de las últimas resoluciones fallidas del fisco. Acá recordamos la modificación de la ley 26.893 del impuesto a las ganancias, el decreto 2334, el decreto modificatorio, la resolución 739, la resolución de la AFIP que estableció el procedimiento para el ingreso de las retenciones, y llegamos a lo que queríamos llegar, que era esta resolución 4094, resolución que se publicó en el Boletín Oficial el 18 de julio. Entonces, esta resolución lo que vino es a dictar las normas reglamentarias como consecuencia de lo que había hecho la ley hace 4 años y medio antes. Acá se intentó terminar con la mora reglamentaria, después de 4 años y medio, porque estaba por prescribir ya, ¿no? Entonces, se dicta la resolución 4094. Y en la resolución 4094, nosotros lo que intentamos hacer en este cuadro es poner fácil lo que dice la resolución. Porque después lo que tenemos que ver es que esta resolución, ya lo sabemos, quedó suspendida a los pocos días, quedó suspendida, y entonces lo que tenemos que saber es qué pasa después de la suspensión. Así, ¿qué pasaba antes y qué pasa ahora? Por eso tenemos que hacer este análisis. Entonces, con la resolución 4094, que hoy no se aplica, lo que hace la resolución, más otras normas, es contemplar 4 escenarios. En este cuadrito está todo resumido para que sea todo más fácil. Nosotros tenemos acá un cuadro doble entrada, donde tenemos el vendedor por un lado, tenemos el comprador por el otro, que es del país o del exterior. Estas son todas las situaciones que se nos puedan plantear con respecto al tema que estamos comentando. Primera situación conflictiva, interpretativa, que tiene un criterio del fisco esbozado, por algunos no compartido, pero digamos, este es el criterio del fisco. Si el vendedor de las acciones es del país y el comprador es del país, para la AFIP hay que retener el 1,5 por la resolución 1107. Para otros, la 1107 no tiene aplicación porque quedó tácitamente derogada. Esta es la discusión respecto de este primer cuadro, que no es lo que vamos ahora a esbozar, porque esto ya lo hemos comentado en su momento. Segunda situación, el vendedor es del país y el comprador es del exterior. Segunda situación. Este tema no está comprendido en el régimen de retención. ¿Por qué razón? Porque el vendedor paga en el país el 15% de la declaración jurada, con lo cual no hay retención, hay pago directo. Otro tema fuera. Pasamos ahora al vendedor del exterior. El vendedor es del exterior y el comprador es del país. Bueno, acá viene la resolución, esta es una novedad que tiene resolución, y dice, el comprador del país tiene que retener el impuesto del 15% sobre el 90% o sobre la ganancia real. Esto es lo que dice la resolución fallida 4094, el artículo 2º, inciso A. El comprador del país le tiene que retener al del exterior con el mecanismo general que tiene beneficiarios al exterior o sobre la ganancia real. Y lo que provocó todo el estallido y muchísima gente nerviosa en el país y en el exterior, esto es el poder de la AFIP.
Pone nervioso a la gente en el exterior, no solo en el país. Esto no lo hacen todas las administraciones tributarias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El vendedor del exterior con el comprador del exterior. Este tramito que es el último cuadro que estamos analizando ahora. Y entonces acá dice esta resolución que el comprador del exterior, el que está en Manhattan, que no sabe castellano porque sabe solamente inglés, va a tener que retener el 15%, el 90% o sobre la ganancia real al vendedor del exterior, que está en Australia, que tampoco sabe castellano y que tampoco se enteró de la resolución, y va a tener que pagarle a la FIP por una transferencia en dólares a la Argentina. Fantástico. Fantástico. Bueno, imagínense el ruido que provocó esto. El ruido que provoca porque muchas operaciones en la Comisión de Valores, etcétera, etcétera, los trámites, operaciones que se habían realizado, retenciones que nadie retuvo. Después de 4 años se establecía la obligación de pagar. Realmente insólita esta resolución. Fíjense, 18 de julio, 20 de julio, 2 días después, suspendida la resolución. Hasta nuevo aviso, y el nuevo aviso es 16 de enero. 16 de enero del 2018 está suspendida la norma. Y yo creo que está suspendida por este plazo porque en el interín van a tener que pasar algunas cosas mucho más profundas que esta resolución respecto de este tema, me imagino. Y los fundamentos que en su momento se esgrimieron fueron, bueno, que diversos participantes del mercado local e internacional manifestaron su dificultad para dar cumplimiento a lo dispuesto por la norma. Quiero cerrar entonces con la situación actual, porque la norma se dictó, quedó suspendida, no es de aplicación y entonces tenemos que preguntarnos, ¿y qué pasa ahora? Y vamos a plantear algunos temas que serían los siguientes. Y volvemos con todo el cuadro. Obviamente, si el vendedor es del país y el comprador es del país, por ese criterio del fisco, se retiene el 1,5 por la resolución 1107 para aquel que interprete que realmente está vigente esta resolución. Si el vendedor es del país y el comprador es del exterior, bueno, lo mismo que antes, esto no cambió porque no está comprendido el régimen, porque hay un pago directo. Si el vendedor es del exterior y el comprador es del país, acá ya hay un problema. Porque la retención, si se quisiera hacer la retención, debe ser del 13,50, el 15 sobre el 90 o sobre la ganancia real. Pero la ganancia real estaba determinada en la resolución que quedó suspendida, con lo cual no existe forma de determinarlo. No existe forma de efectuar la retención. Y respecto del ingreso, hay otro problema más. Si se sigue aplicando la 739 o no a estos efectos. Este doble incógnita que quedó en este cuadro. Respecto del otro tema, la gente se puso nerviosa, de venta del exterior y comprador del exterior, obviamente en este caso no hay normas porque ha quedado suspendido y por lo tanto nada hay que hacer. ¿Puedo hacer un...? Pero gustosamente, Marina. Sí, esta resolución hizo tanto ruido que a los 2 días se suspendió. No obstante, yo quería aclarar algunos temas. Primero, que estamos en la administración tributaria viviendo algunos momentos difíciles y en el sentido que cuestiones que antes se dirimían quizás con amparos o con otro tipo de soluciones, ahora directamente van las denuncias penales a Comodoro Pi, ¿no? Tienen que ir los funcionarios a dar explicaciones de por qué no se reglamenta algo, por qué no se reglamenta, y esto es una denuncia penal. Después, por otro lado, es cierto que vinieron empresas del exterior que tenían acciones en la Argentina, que querían hacer, eran multinacionales, que querían vender a
a otra subsidiaria del exterior. Era un vis a vis, no se tuvo en cuenta las que cotizaban en el mercado en bolsas extranjeras, y en esos casos estas empresas no querían tener contingencias en los balances y demás, y como estaba la ley vigente, digamos, querían pagar, y era muy difícil desde una administración tributaria decir no pueden pagar porque no tenemos la herramienta o la forma como para pagar. Ahí hay un tema de responsabilidad de la administración frente a estos casos, que realmente hubo consultas vinculantes y demás, que si estaba grabado que le dijeran cómo pagar. Y por último, también quiero destacar la dificultad de la ley. La ley establece un impuesto, digamos, a una operación que se desarrolla en el exterior, entre personas del exterior, y lo único que tenemos en el país es a la sociedad. Yo creo que más allá y lo que decía Humberto es cierto, tenemos un problema jurisdiccional para hacer efectivo este impuesto, ¿no? Es un problema legal, o sea, tenemos la obligación de reglamentarlo, pero realmente no tenemos jurisdicción para ir a cobrarlo, y viene a ser un impuesto voluntario, si se quiere, para aquel que lo quiere pagar. Con el tema del sinceramiento se había abierto este canal y este BEP internacional para poder cumplir con esa obligación, con lo cual se había avanzado en ese tema y estaban estos reclamos, y bueno, se largó la resolución. Evidentemente hubo un tema de mercado que bueno, nos excedió y no se tuvo en cuenta y demás, que realmente quizás no era métier nuestro, pero había una falta en la reglamentación, y bueno, fue un tema quizás de oportunidad, y bueno, y la dificultad, yo creo que la ley está mal. Sí, efectivamente, yo coincido. Yo creo que acá hay un problema en la ley, y es más, cuando yo decía de las soluciones que se puedan arbitrar hasta que renazca, diríamos, esta nueva resolución, es que hay un proyecto de modificación de la Ley de Mercado de Capitales en el Congreso, proyecto que no fue atendido por razones políticas. Me parece que en ese proyecto de Mercado de Capitales está la solución, que es modificar justamente la ley, ¿no? Por eso decía, me parece que el problema no es estrictamente sino que el problema arranca. Lo que pasa es que el establecer esta disposición después de 4 años, cuando es inaplicable, bueno, yo no sé qué es mejor, si seguir callado o decir esto, ¿no? Me parece que esta es un poco la discusión. Pero bueno, no son fáciles estos temas, ¿no? Porque es verdad lo que dice Marina, la administración tributaria hoy está sujeta, y sus funcionarios más que todo, está sujeto a responsabilidades que antes no existían. No existían, me refiero desde los hechos, no de las normas legales. Hoy la situación es totalmente distinta. Más cuando, y son varios los casos que en este ciclo venimos nosotros señalando, más cuando hay que reglamentar normas legales que son de imposible aplicación, y son muchos los ejemplos, no es la excepción, ¿no? Entonces me parece que una de las cosas que se requiere por parte del Congreso es que de alguna manera empiece a trabajar de otra forma distinta en el proceso de la definición de las leyes, ¿no? Que me parece que ahí termina arrancando todo. Pasamos un descanso y continuamos. Muy bien el cuadrito.